Buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestras tertulias centenarias. Estos espacios que se han constituido en un activo de los veteranos, de los hombres y mujeres que le hemos servido a la patria en las diferentes fuerzas, en las diferentes instituciones de la fuerza pública. Estos espacios donde abordamos temas del interés general para el país, para las instituciones y sobre todo para nosotros que sentimos el amor por esta tierra como ningún otro. Labor que ha hecho de estos encuentros virtuales segmentos únicos y excepcionales, tratando asuntos que aportan a nuestra cultura, así como interesantes para un público tan exigente como lo es el gremio de los veteranos. De esta manera, ustedes son testigos que hemos contado entre nuestros panelistas con diversas personalidades del orden nacional e internacional, quienes han enriquecido nuestros conocimientos con sus diferentes disertaciones. Sin lugar a dudas, esta es la primera vez en la historia de los veteranos y la Reserva Activa que de manera juiciosa cada semana nos encontramos para escuchar, debatir y participar de manera respetuosa en conferencias de diversos temas, encontrando aquí una de las fortalezas e importancia de nuestras tertulias. Esta semana ha sido excepcional, pues hemos contado con dos panelistas. El día martes anterior, el doctor Rafael Nieto Loaiza, y en el día de hoy, coincidencialmente con el partido de la Selección Colombia contra Perú, con el señor ministro del Deporte, doctor Ernesto Lucena. Nuestra manera de pensar y sentir nunca se ha apartado de lo que aprendimos en nuestras escuelas de formación militar y policial. Pero a pesar de ello, las tertulias centenarias están lejos de las verdades absolutas. Comportamientos que consideramos son el camino más rápido para llegar a posiciones radicales, esas que enceguecen y no dejan ver más allá del mundo de las apariencias y los medios de comunicación. Es por ello que consideramos que la amplitud de criterios es fundamental al momento de intercambiar, al momento de debatir, al momento de tertuliar. Por ello es que hemos brindado la oportunidad para que participen diversos actores de la vida nacional, con diferentes posiciones de la realidad política de nuestro país. Aquí encontramos otra bondad de estos espacios, donde quienes participamos como asistentes podemos expresar lo que pensamos y sentimos, eso sí, observando el respeto requerido. Y en el caso particular de nosotros, los organizadores, hemos contado por fortuna con la fortaleza y madurez para aceptar la crítica y hasta los comentarios tendenciosos que por fortuna, contrario a milanarnos, son un aliciente para continuar en esta altruista tarea. Soy el coronel de la Reserva Activa del Ejército Nacional, Julio César Prieto Rivera, integrante del curso militar centenario de la Constitución Nacional, director de estos espacios académicos que en la noche de hoy estamos completando el capítulo número 74, donde abordaremos el tema el deporte en la reactivación económica del país, contando como panelista con el señor ministro del Deporte, doctor Ernesto Lucena Barrero. Quienes deseen ver y conocer las tertulias realizadas hasta la fecha, pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube y allí encontrarán todas las grabaciones. Este evento está siendo transmitido por la plataforma de AES y el canal digital Ecovisión, el canal de la Reserva. Agradecemos al señor Sargento Primero Carlos Andrés Chagüezá, director de ese medio, por su vinculación y apoyo. Igualmente, agradecemos la presencia de todos ustedes en este evento. Agradecemos a las 3.601 personas registradas en nuestra plataforma, oficiales, suboficiales, soldados, agentes y civiles de la Reserva Activa del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía Nacional, al igual que a los señores profesionales de la Reserva de las 4 fuerzas, amigos particulares y familias, pero de una manera muy especial a nuestro panelista, el doctor Lucena Barrero.
Si desean recomendarnos actividades, temas o panelistas, pueden escribirnos al correo electrónico tertuliacentenarias2020@gmail.com, donde gustosamente los atenderemos. Pero agradecemos de manera muy especial que al momento de recomendarnos un panelista, nos faciliten los medios de contactarlo. La manera como se desarrollará nuestro evento, ustedes ya la conocen, mas sin embargo nos permitiremos repetirla nuevamente para que aquellos que son primerizos tengan la oportunidad de participar. Partiendo del principio de brindar un mayor espacio para las intervenciones de los asistentes, el señor ministro Lucena nos brindará su presentación, al término de la cual iniciaremos con las preguntas que deseen realizar, para lo cual abriremos los micrófonos. Les recordamos que cada uno de los asistentes tiene la manera de levantar la mano de manera virtual, valga la redundancia, y así nuestro moderador podrá observar quién está pidiendo la palabra para abrirle el respectivo micrófono. Le solicitamos enunciar el grado, la fuerza, nombres y apellidos. En el caso de nuestros amigos civiles que nos acompañan, hacer claridad en este aspecto, en razón a que los datos que nos suministra la plataforma solo aparece el nombre y el apellido. Igualmente, que las preguntas sean concretas y cortas. Por favor, evitar esas largas diatribas y discursos para al final hacer una pregunta muy corta, porque le estamos quitando espacio a otras personas que también desean participar. En la tertulia anterior fueron más de 100 personas las que quedaron pendientes por realizar preguntas al doctor Nieto. No se aceptan preguntas ofensivas ni que lesionen el buen nombre de personas o instituciones. Los moderadores nos reservamos el derecho de filtrar al participante que no cumpla con las normas citadas. La grabación de este evento estará disponible 2 horas después de culminado en la plataforma de AES y el canal de YouTube Tertulias Centenarias, para lo cual les haremos llegar el respectivo link. Como se pudieron dar cuenta, este ejercicio inició de manera puntual a las 7 de la noche. Les recordamos que nuestras tertulias son una oportunidad para que los integrantes de la Reserva Activa de la Fuerza Pública y los amigos de las instituciones fortalezcamos nuestros vínculos mientras conocemos temas de actualidad e importancia expuestos por personalidades del orden nacional e internacional de todos los gremios y sectores políticos. Los exhortamos para que inviten a sus compañeros, amigos y conocidos a que nos acompañen. Enunciadas las condiciones de nuestro evento, le damos la palabra a nuestro moderador, el señor Teniente Carlos Eduardo Farfán Echeverri. Muchas gracias, señor Coronel Prieto. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. La verdad es un privilegio estar contando hoy con la presencia y participación del señor ministro del Deporte, el doctor Ernesto Lucena Barrero. Voy a permitirme hacer una breve presentación de la hoja de vida del doctor Lucena para luego darle tránsito a su presentación y seguramente las preguntas que se tengan. Hoy tenemos dos importantes eventos. Primero, la presentación del doctor Lucena y también el partido de nuestra selección Colombia en territorio peruano, y estamos haciendo todas las fuerzas para que nuestra selección logre hoy superar a la selección del Perú. El doctor Lucena Barrero es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, es especialista en Derecho Contractual y Relaciones Jurídicas Negociables de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho con énfasis en Derecho Administrativo. También realizó estudios de Derecho Constitucional Comparado en el programa para alumnos extranjeros de la Escuela de Leyes de Nueva York. Magíster también en Administración de Empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile. Tiene también una participación académica importante en el Seminario de Enseñanza del Método del caso en Harvard Business y en el MBA Multinacional Máster Corporativo en Administración de Empresas en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas ESADE en Barcelona, España. Ministro del Deporte desde el 6 de septiembre del 2019, el primer ministro del Deporte en Colombia, director general de Coldeportes en los años
2018 hasta la creación del Ministerio del Deporte, profesor de cátedra de Derecho Constitucional de las Escuelas de Derecho y Política y Relaciones Internacionales, así como del curso de Inglés Jurídico de la Universidad Sergio Arboleda. Y por supuesto, en su trayectoria deportiva, jugador de squash de alto rendimiento entre los años 99 y 2005, experiencia en la que obtuvo, por supuesto, la medalla de oro en los Juegos Nacionales del 2004. Así que le damos una calurosa bienvenida al doctor Ernesto Lucena Barrero y le agradecemos el que esté con nosotros en esta nueva tertulia centenaria. A los participantes nuevamente recordarles de levantar su mano virtual o el signo de interrogación. Ustedes ya saben cómo hacerlo y por supuesto ser breves en sus intervenciones. Repetimos, hoy tenemos una tertulia breve en razón al partido de Colombia con Perú. Así que doctor Lucena, bienvenido a la tertulia centenaria. Entiendo que tenemos algunas dificultades con su cámara, así que seguramente vamos a tener solamente audio mientras no se solucione el tema de su cámara. Así que, doctor Lucena, el auditorio es suyo y le escuchamos en estos momentos. Adelante. Muchas gracias, querido doctor Farfán. Muchas gracias también y un saludo especial a mi querido y amigo coronel Julio César Prieto, a todos los miembros de la Reserva Activa de la Fuerza Pública de este país. Un saludo caluroso. Quiero decirles que me siento en casa. Tuve la oportunidad magnífica de vida de hacer curso Sidenal en el año 2008. Soy miembro de la Reserva Activa también, del Ejército Nacional, y siempre he sido un convencido de la institucionalidad, pero sobre todo de la institucionalidad militar de la fuerza pública de este país. Porque creo que compartimos el deporte y la vida militar muchos valores en común, y eso tengo que decirlo con todo el conocimiento de causa de las dos vidas. Nosotros respetamos el honor militar, respetamos el honor deportivo y siempre hemos entendido que para alcanzar los logros de una sociedad se necesita disciplina, se necesita convicción, se necesita amor, pero ante todo se necesita llevar esta bandera de Colombia en el corazón, como los veo hoy con esa camiseta de la Selección Colombia, pero no solo por el fútbol. Yo creo que si hablamos de lo que sucedió el fin de semana con Egan Bernal, con Mariana Pajón, la semana anterior con nuestros pesistas, con nuestros boxeadores, etcétera. Si hay algo que hoy levanta el ánimo de los colombianos es el deporte. Si hay algo que hoy nos convoca a tener esa fortaleza mental, esa fortaleza emocional, tiene que ser siempre relacionado a la actividad deportiva. Pero también hoy a convocar, a rodear a nuestra fuerza pública, a la Policía Nacional, a nuestro Ejército, a nuestra Armada, a la Fuerza Aérea, y entender que en un país que vive dificultades como las que tenemos nosotros hoy, no echemos un solo paso atrás en lo que entendemos hoy como la fuerza del Estado. El Estado fue creado por una razón muy sencilla, para proteger el derecho, pero también para hacer entender a una sociedad cuáles son sus deberes. Y con eso quiero decirles hoy a todos los que están acá, que con cariño y con sinceridad tienen un ministro, ustedes en el deporte, que siempre estará listo para apoyar a la fuerza pública donde lo necesite. He sido convocado amablemente a estas tertulias centenarias para hablar de la reactivación económica y de la reactivación emocional del deporte. Pero yo quisiera, antes de entrar en materia, simplemente darles unos datos que son bastante relevantes, pidiendo obviamente excusas porque no sé por qué no me estaba funcionando la cámara, pero aquí estoy siempre dispuesto para que en cualquier otro momento podamos departir, porque no hay nada más lindo que poder ver los gestos de una persona y de todos ustedes cuando estamos hablando. Lo primero que quiero compartirles es que este país es una tierra de atletas por naturaleza. Ustedes también lo saben mejor que yo, es un país que ha tenido durante su historia la creación de
Coldeportes como instituto fue en el año 68, bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Y de ahí para adelante la visión del deporte en Colombia se ha ido transformando, pero solo cuando hemos conseguido unos logros que de pronto para otros países hoy son inalcanzables, Colombia fue entendiendo la prioridad que tenía que darle al desarrollo del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre. Por allá cuando tuvimos esa primera medalla de plata con Helmut Bellingroth, que durante muchos años tuvo esas gestas deportivas y siendo una persona que hoy sigue en el mundo del deporte, pues logra levantar los ánimos en momentos de tanta crisis. Y después llega nuestra primera medalla de oro olímpica en las manos de nuestra pesista Marisabel Urrutia, pero después a través de Katherine Ibargüen, después a través de Mariana Pajón, de Oscar Figueroa, de Mabel Mosquera y tantas otras medallas que el país ha conseguido, no solo olímpicas, sino campeonatos mundiales, Tour de Francia, Giro de Italia, Vuelta a España, lo que hemos hecho con nuestros boxeadores. Y esto lo que nos invita a pensar es cuáles son las cosas que hoy unen a nuestro país. Y definitivamente tengo que decirlo como ministro, como deportista que fui, que el deporte se vuelve un catalizador, no solo en Colombia, lo ha sido en la humanidad en los difíciles episodios de las guerras mundiales, de las diferentes pandemias, de los diferentes momentos de agitación social que ha tenido una sociedad, no solo la colombiana, sino en cualquier lugar del mundo. Y la reactivación económica, pues hoy es una de las áreas que más nos preocupa. Llevamos un año un poco largo ya del cierre total de lo que fue el país en su primer momento, después con esas aperturas o lo que se conoce dentro del gobierno como el efecto acordeón, abrir, cerrar, mirar, y todo lo que sucedió durante el año 2020 pues nos trajo una reflexión inmensa, primero desde el punto de vista de la industria del deporte a nivel mundial, cuando la mayoría de las actividades deportivas se aplazaron o se cancelaron y el impacto que esto tuvo en la industria del deporte, en la industria de las telecomunicaciones, en la industria de la economía digital del deporte y todo lo que conllevó. Pero la preocupación más grande, y se los digo porque en las diferentes reuniones que hemos tenido con ministerios del deporte de otros países, con ministerios de salud de otros países, fue el impacto en la salud mental de la sociedad. Y yo creo que cada uno de nosotros, directa o indirectamente, hemos visto personas cercanas que seguramente se han visto afectadas en su salud mental. Entonces, antes de hablar de la reactivación económica, tenemos que hablar de unos conceptos básicos de la economía. A mí me gusta siempre mucho hablar del profesor Kahneman, Daniel Kahneman. ¿Por qué? Porque él dentro de, ustedes saben, como ganador del Premio Nobel de Paz Premio de Economía, el Premio Nobel de Economía, se fundamentó en dos teorías que son para mí esenciales: confianza y optimismo. Si ustedes miran lo que todos sus diatribas frente a la economía, siempre tenía dos conceptos que, aunque sonaban abstractos para la economía tradicional, tienen una validez hoy relevante y de mucha importancia. Y es cómo le generamos confianza y optimismo a una sociedad. Hace 7 años comencé a estudiar de manera autodidacta el cerebro humano, lo que tiene que ver la inteligencia emocional y cómo eso impacta las diferentes áreas del ser, las diferentes áreas de la sociedad. Y hoy, cuando se habla de reactivación económica, no solo a través del deporte, sino en el país, tenemos que tener dos conceptos muy claros. El primero, cómo funciona el cerebro humano, por qué el cerebro humano toma las decisiones que toma y cómo hacemos para que una sociedad vuelva a incorporar la actitud de confianza y optimismo, que al final, y el segundo concepto es cómo hacer que la sociedad de consumo, esa sociedad de consumo que todos vivimos de manera directa o indirecta, sea para hacer nuestros mercados o sea para consumir cosas de los hobbies que cada uno de nosotros tiene, pues evidentemente se necesita confianza y optimismo. Y eso es lo que quiero acercarme hoy con ustedes para que podamos además conversar, tener unas preguntas y una tertulia mucho más amable, más que una diatriba unilateral por parte de un ministro. Y es decirles que hoy por hoy, viendo el tema de salud mental, viendo el tema de incertidumbre,
viendo el tema de desconfianza que se generó, pues inmediatamente se empieza a generar una menor indicación del consumo en los hogares, salvo las cosas que eran inmediatamente indispensables. ¿Y cómo juega el deporte entonces un rol allí? Pues el deporte es una industria que para ninguno de nosotros es un secreto, que a través de los medios masivos de comunicación hoy tiene un espacio gigantesco. En algún momento me sentaba yo con uno de los presidentes de estos grandes conglomerados de televisión y me decía, es tan importante el deporte que en un noticiero se le dedican entre 10 y 15 minutos de la hora prime. Si ustedes se dan cuenta, busquen otro aspecto de la vida pública que le den tanto tiempo, aparte de las noticias del diario vivir. Tiene una sección específica. Si ustedes miran cómo se comporta hoy un noticiero, después de las noticias del día, vienen deportes y viene la zona de farándula, que tiene que ver mucho más con la tendencia hacia la cultura actual. Pero aquí es donde quiero hacer hincapié. Si 10 minutos, que puede llegar a ser entre un 15 a un 20% de una hora prime de un noticiero, está destinado específicamente para ello, quiere decir el impacto que eso tiene en la industria y en una sociedad. Pero fuimos más allá. Y si ustedes miran todo en redes sociales, llámese Instagram, Facebook, Twitter, lo que tiene que ver con relación al deporte, hoy son de esas redes digitales la que mayor número de usuarios tiene. Solo para darles un ejemplo, en alguna conversación que tuve yo con el presidente del Real Madrid, el doctor Florentino Pérez, me comentaba que las redes sociales de Cristiano Ronaldo hoy tienen más usuarios. Cuando él estaba en el Real Madrid, tenían más usuarios que las propias del Real Madrid como equipo. Y eso les da un indicador a ustedes de lo que pasa hoy con los influenciadores. Entonces, cuando uno habla de reactivación económica, habla de muchas aristas. Hoy nosotros tenemos que reactivar el empleo y ahorita en un segundo hablaré cómo el deporte va a reactivar el empleo. Pero también, yéndonos un paso atrás, es cómo generamos confianza y cómo generamos optimismo. El deporte definitivamente genera optimismo en el cerebro de cualquier ser humano, sea la disciplina deportiva que nos guste. Cuando yo los veía hoy con la camiseta, a mi coronel Prieto, a mi teniente Farfán, me imagino que muchos de los que están hoy asistentes aquí a esta charla la tendrán puesta con la expectativa, ya tendrán listos una cerveza, unas pasabocas, seguramente muchos para la Copa América se están mirando cuáles son las promociones en televisiones de mayor tamaño, comprar el álbum, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, ese fenómeno se da por una razón. Se da por la razón del optimismo que nos genera nuestra selección Colombia. Y eso únicamente lo hacen diferentes factores que en las denominadas neurotransmisores cerebrales generan dopamina o endorfinas. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy. Nosotros tenemos que mirar el Estado con unos ciudadanos que hoy están buscando otras alternativas para sentirse armoniosos. A mí la palabra felicidad, aunque me gusta, creo que la felicidad es una elección y se tiene muy pocas veces en la vida. Lo que tenemos son momentos de armonía que nos hacen sentir felices, pero hay que buscar es la armonía de una sociedad. Y para buscar la armonía de una sociedad, definitivamente el deporte es fundamental. Entonces, una vez nosotros busquemos cuáles son las aristas que dan optimismo, que dan confianza, y aquí podemos nosotros remontarnos al gobierno, por ejemplo, del presidente Álvaro Uribe Vélez. Cuando él habla de seguridad democrática, si ustedes se recuerdan esos momentos, cuando yo estoy pronunciando la palabra seguridad democrática, inmediatamente nosotros, los que queremos la institución, las instituciones, nos reflejamos en algo que nos dio confianza, nos dio fuerza, nos dio certidumbre, y gracias a todo lo que hicieron las fuerzas militares en ese momento, la Policía Nacional también, podemos nosotros establecer que durante 8 años de gobierno nuestra economía floreció, nuestra sociedad volvió a tener confianza y sobre esa base fue que los indicadores económicos, como ustedes bien lo saben, se fueron hacia arriba. Hoy, después de una pandemia y después de lo que hemos vivido en el último mes, tenemos que entender cómo llegar a esa nueva confianza para generar optimismo y generar consumo. Esa es la gran, digamos, conclusión inicial que quiero dar en mi charla, en esta tertulia.
la fuerza pública y nosotros como miembros de esta fuerza, de esta reserva activa, tenemos que empezar a ser mucho más creativos para que esa reactivación económica en el país tenga certidumbre, para que la gente tenga confianza en las instituciones y volvamos a los números económicos que teníamos hace un poco más de un año, pero también con una cosa muy importante, y es que mientras nosotros sigamos con el discurso de la institucionalidad, de la protección de los derechos, pero siempre condenando el abuso del derecho y haciendo entender a los conciudadanos que muchas veces es más importante el deber que el propio derecho consagrado en la Constitución, es que podremos llegar a esos indicadores económicos que hoy generan zozobra, pero que también a través de este tipo de tertulias, cuando tengamos nuevas ideas, pueden llegarse a aplicar fácilmente. Entonces el deporte, entrando en materia, tiene algo fundamental, y es que es un vector social. El deporte va unido al ser humano, sea usted deportista de alto rendimiento, sea usted deportista recreativo o simplemente lo haga porque su doctor o su médico se lo recomendó. Es un vector social, es un transformador de energías y por supuesto es un armonizador de nuestra sociedad. El Ministerio del Deporte es antes Coldeportes y esto sucede en todos los países del mundo. Unos tienen ministerio, otros no, otros son manejados por los comités olímpicos. Definitivamente tienen la manera de imprimir recursos a esa sociedad para generar empleo, pero también para generar bienestar. En el caso de Colombia, tenemos tres aristas fundamentales para esa reactivación económica. La primera, y tiene que ver con lo que venía mencionando anteriormente, todos los países que hacen parte hoy del Comité Olímpico Internacional o que hacen parte, por ejemplo, de la FIFA, hoy estamos viendo eliminatorias, todos esos países que ustedes ven ahí participando hoy en eliminatorias y que en unos días estarán participando en la Copa América, pues son de algún modo patrocinados por algo que se llama el Sistema Nacional del Deporte, en el caso de Colombia, que imprime unos recursos a las federaciones y esas federaciones tienen que hacer un programa de desarrollo. Programa de desarrollo cumple dos funciones: buscar los deportistas de alto rendimiento, los ídolos positivos de una sociedad, los nombres que ustedes quieran hoy los tenemos: Katherine Ibargüen, Falcao, Cuadrado, Mina, nuestros boxeadores como Juvergen Martínez, como Ingrid Valencia, Mariana Pajón, todos esos nombres que cuando yo los menciono, inmediatamente a ustedes los ponen a pensar en optimismo, en alegría y en que estamos todos complementando una sociedad para mostrar lo mejor de este país. Entonces, ahí ustedes ven cómo recursos económicos puede que desde lo tangible no se vean, pero desde lo emocional sí, e inmediatamente generan optimismo. Yo estoy seguro que el domingo pasado, cuando Egan se coronó campeón del Giro de Italia, más allá de pensar en lo económico, todos por un momento sentimos un bálsamo, sentimos una unidad de espíritu, una unidad de alma, y cuando evidentemente se para en el podio, en el primer lugar, y suena nuestro himno, pues inmediatamente generamos esa confianza. ¿Qué sucede inmediato a eso? Pueden ustedes preguntar, hice yo la investigación muy corta, ayer me vi con Rigoberto Urán en su nueva tienda que abrió en la 122, no le cabía un alma, y así todas las tiendas de ciclismo se activaron toda esta semana en virtud de un logro emocional, de un logro épico que logra, y pues valga la redundancia, uno de nuestros campeones. Entonces, el ministerio imprime unos recursos al ciclo olímpico, al ciclo paralímpico, pero que inmediatamente, cuando hay esos triunfos, incluso cuando no los hay, genera un impulso económico porque hay optimismo y hay confianza. Y quiero dejar esas dos palabras para que se sigan estudiando de fondo. Yo sé que acá tenemos, todos de ustedes son unos grandes estudiosos de diferentes materias, pero esas dos palabras son fundamentales, no dichas por mí, dichas por un premio Nobel de Economía que dice: cuando hay optimismo y cuando hay confianza, la reactivación económica llega. Entonces, allí es un primer punto. El segundo punto, una vez tenemos los ídolos, pues en segundo lugar empezamos a tener quiénes son los niños y las niñas de ese país que se ven reflejados en esos ídolos. Y allí el ministerio imprime recursos adicionales en un programa que se llama Talento y Reserva, que nosotros hemos decidido denominar Talentos Colombia,
donde en todos los rincones, 32 departamentos y en este momento más de 110 municipios, nosotros llevamos recursos, hacemos convocatorias en las diferentes disciplinas deportivas que tiene Colombia, obviamente con un diagnóstico por región, por biotipo, por talento, por experiencia, y allí se busca que esas regiones puedan impulsar a todos esos niños, niñas y adolescentes de esas regiones para que puedan, a través de sus ligas, a través de sus federaciones, buscar ser el próximo campeón colombiano. Pero esto genera algo adicional, que de 1000 seguramente llegará uno, pero los 999 que estuvieron dentro de los valores del deporte serán mejores ciudadanos. Claro, siempre habrá una excepción, como en todo, pero esos 999 que de pronto no lleguen a ser un campeón olímpico, un campeón mundial, sí tengan ustedes la certeza, porque ya está comprobado en muchas sociedades del mundo, que quien ha transcurrido, quien ha discurrido por los diferentes sectores del deporte, esos valores no los olvida jamás. Y por eso es tan semejante esto a la fuerza pública, porque quien ha trasegado los mares de la fuerza pública, las vicisitudes de la fuerza pública, el honor militar de un país, jamás se olvida. Y allí es donde yo veo una similitud muy importante entre lo que es el deporte y la vida de los miembros de esta fuerza. Entonces, por eso es que cuando hablamos de deporte, inmediatamente estamos hablando de valores que, así usted le imprima recursos, intrínsecamente le están mandando mensajes emocionales, mensajes de transformación cerebral, mensajes de transformación de los imaginarios sociales a toda esa Colombia profunda que tanto lo necesita. Pero también el ministerio tiene una función social fundamental y es la infraestructura deportiva. Aquí les doy un dato. Por cada 1000 millones que se invierten en infraestructura deportiva, se generan alrededor de 32 a 35 empleos directos y casi 90 indirectos. Por eso cuando nosotros empezamos este gran aumento del deporte con el presidente Duque, lo que hicimos inmediatamente fue invertir muchos de esos recursos en infraestructura recreodeportiva, sin dejar de lado, por supuesto, los deportistas, ni mucho menos, porque yo como deportista que fui, sé el dolor, sé el sufrimiento que tienen cada uno de ellos y por eso era importante garantizar. Entonces, de cada 1000 millones que se invierten en infraestructura, tenemos casi 32 a 35 empleos directos y casi 90 indirectos. Cuando usted sube esas cifras del deporte hoy en inversión de infraestructura a 400.000 millones, pues inmediatamente entiende lo que eso genera en un factor de empleo, que es el que más necesita hoy Colombia, pero lleva de la mano consigo algo muy importante. Y ustedes, como hombres de terreno que han sido en sus vidas, saben y entienden muy bien que la canchita del 5x5, la placa polideportiva que se lleva a una región, es un lugar sagrado, es un lugar donde toda la comunidad se congrega de manera emocional de lunes a lunes, siempre llevando a la familia, siempre convocando al deporte, a las misas, a las actividades de las juntas de acción comunal. Entonces la inversión en deporte tiene esos dos vectores fundamentales y es que no solo estamos generando empleo, no solo estamos valorizando el municipio, sino que también le estamos llevando un mensaje de armonía, de tranquilidad y de emoción. Y allí también viene otro fenómeno. Les decía yo hace un rato, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, decía que la industria de los eventos deportivos será fundamental en la recuperación económica de los países. Por eso, el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio, el aplazamiento de la Copa América y todo lo que ha sucedido alrededor de la Copa América en estos días, pues obviamente genera zozobra en patrocinadores, genera zozobra en los estados, genera zozobra en los individuos, pero cuando ya finalmente se establece una fecha, un lugar, la economía se activa. Y por eso con este gobierno hemos venido luchando por muchísimos juegos. Tuvimos primero los Juegos Nacionales, que siempre se hacían, pero desafortunadamente en el año 2015 se vieron opacados por unos temas de corrupción, digo yo, imperdonables. Robarse la plata del deporte es un delito de lesa humanidad para mí, porque no solo destruye la economía, destruye la emoción, destruye lo que yo les acababa de mencionar de la cohesión social. Y en el 2019 teníamos un gran reto, y ese gran reto
era que se hicieran unos juegos que dignificaran al deporte colombiano. Les quiero contar aquí una infidencia. Cuando recibo yo Coldeportes, no había los recursos para los Juegos Nacionales. Nos tocó hacer una gesta épica para en 10 meses lograr que los Juegos de Bolívar 2019 fueran el éxito que fueron, pero no solo eso, sino que dignificaran la labor de nuestros deportistas. Más de 4.000 empleos directos y más de 8.000 empleos indirectos generaron los Juegos de Bolívar 2019. Y durante el 2020, pues queríamos hacer grandes eventos que tuvieron que ser suspendidos por las razones ya conocidas, pero hoy, en el año 2021, podemos decirle a Colombia que más allá de la Copa América se celebrarán, por ejemplo, los primeros Juegos Panamericanos Junior de la historia en la ciudad de Cali. Esos juegos no se habían hecho nunca y la Asociación Panamericana decidió darle la sede a Cali, así que en los meses de noviembre y diciembre tendremos casi más de 3.000 atletas, más de 5.000 personas con sus delegaciones y todo lo que eso va a generar en la economía y en el impacto de esta ciudad. En el 2022 tendremos los Juegos Bolivarianos en la ciudad de Valledupar, también con un número similar de atletas, con un número similar en lo que tiene que ver con delegaciones y lo que eso genera en reactivación económica puntualmente en los temas de empleo, porque detrás de estos juegos va la construcción de escenarios deportivos, va la logística, va el turismo, todo lo que conlleva el turismo, pero también, repito, y no me canso de repetirlo, no hay eventos que generen de pronto los de cultura, pero lo que tiene que ver con la emocionalidad y la reactivación emocional de una sociedad detrás de los Juegos Panamericanos, Bolivarianos. Tendremos el Mundial de Atletismo Sub-20 también en el Valle del Cauca y así grandes eventos de todas las diferentes disciplinas deportivas donde Colombia ha querido auspiciarlos. Yo soy un convencido de que estos juegos, cuando se hacen bien, cuando los recursos llegan donde tienen que llegar, no solo le dan buen nombre a nuestra sociedad, sino que también generan esa reactivación económica. Y si bien es cierto, el Ministerio del Deporte puede ser un ministerio pequeño al lado de otros, yo lo que sí quiero dejar como mensaje hoy es que así como, no me canso tampoco de reiterarlo, la fuerza pública tiene una labor fundamental hoy en la reconstrucción del país por la seguridad que nos imprime, por los valores que también nos enseña, el deporte va de la mano en ese sentido. Y en la última parte de lo que tiene que ver con el ministerio es, y ahorita les cuento para los que son hinchas del Cúcuta Deportivo de pronto un poco lo que sucedió alrededor de esto y cómo también eso impacta económicamente a las regiones. Pero hay un área en el ministerio que es muy importante, que es la de fomento y desarrollo. Allí no están los medallistas, allí no están los deportistas de alto rendimiento, allí están todos los jóvenes de todo el ciclo de vida. Nosotros tenemos programas desde madres lactantes hasta adulto mayor, pero allí es donde le hemos logrado imprimir a la sociedad la importancia de esa reactivación, no llamémosla económica, sino esa reactivación física y mental. Hemos estado por todo el territorio colombiano invitando a la gente en un principio a mantenerse activa desde el punto de vista físico en sus hogares cuando nos tocó esa cuarentena tan pesada, pero después a salir a los parques, a salir a las diferentes placas polideportivas con recursos del ministerio, patrocinando programas como el de hábitos y estilo de vida saludables, patrocinando programas como el de campamentos juveniles, que son los Boy Scouts del ministerio, patrocinando los juegos intercolegiados que muchos de ustedes conocen, patrocinando los programas de adulto mayor, como es el programa Nuevo Comienzo. Entonces, allí los recursos, aunque no generan campeones, aunque no generan empleo desde el punto de vista de infraestructura, porque sí generan empleo desde el punto de vista de los monitores que acompañan estos programas, le devuelven tranquilidad a la sociedad. Y es muy importante, si ustedes lo ven, hace unas 3 o 4 semanas, en España se pidió que fuera declarada la actividad física como un servicio público esencial. Eso se da después de un dictamen que hace el Ministerio de Salud y la Secretaría de Deporte del país, donde dicen que el problema que más necesita solucionar la sociedad actual es el sedentarismo y las
los problemas que trajo la pandemia al lado de la salud mental. La salud mental hoy tal vez es a nivel mundial uno de los dilemas más grandes que está enfrentando la Organización Mundial de la Salud, y sobre esa base España lo declara como un servicio público esencial, lo que conlleva a que nosotros desde el ministerio no hiciéramos esa solicitud tan grande por ahora, pero sí nos enfocáramos en los programas sociales. Esos programas sociales nos han detonado en que también tuvimos que cambiar la forma de pensar. Antes se hacía todo físicamente, nuestros monitores congregaban centenares de personas en los municipios, y hoy la virtualidad nos llevó a entender una realidad diferente, y entonces esa inversión del ministerio se convoca a través de medios digitales, y entonces se mantiene una industria que, como todos ustedes saben, hoy es preponderante en la mayoría de las sociedades. El Ministerio del Deporte tiene un presupuesto de 760.000 millones de pesos. Quiero contarles una noticia, que fue una promesa que yo le hice al país en su momento, y era que este ministerio no iba a tener impacto fiscal, es decir, en funcionamiento no podía generarle más costos al país, y hoy hemos mantenido esa promesa. Nosotros hoy aproximadamente son 40.000 millones de funcionamiento, y el resto se va en inversión en los programas que ya mencioné. Quisiera concluir diciéndole lo siguiente, y tal vez vuelvo a mis palabras de inicio, y es que hoy una sociedad no se puede ver sin la luz de dos vectores: la seguridad y la armonía emocional. La seguridad, la que imprime la institucionalidad. La seguridad, la que imprime nuestra fuerza pública. Sin equívocos ideológicos, sin cambiarle la historia a un país, sin tergiversarle a nuestros niños y niñas la realidad de lo que ha sido la historia de Colombia, sin permitir que bajo diferentes sofismas de distracción hoy nos estén tratando de vender en las calles que los malos de la historia hemos sido nosotros. En este país hay mucha gente de bien que ha construido talante, que ha construido empresa, que ha construido seguridad, y es mucha la sangre que ha derramado este país para conseguir la independencia, para hacer respetar la Constitución. Y no han hecho menos nuestros deportistas en todo el territorio nacional, a nivel mundial, con criterio, con disciplina, con método, con honor por esa bandera, y que hoy siguen siendo la mejor imagen de nuestro país. Por eso, cuando hablamos de reactivación económica, estamos hablando de reactivación emocional, pero ante todo del respeto a la institucionalidad, entendiendo que hay diferencias, pero jamás cambiándole la historia a un país con personas que de pronto lo único que están incitando es a que nos matemos entre los colombianos que tanto nos queremos. Con eso, querido Julio César, pues termino yo esta pequeña diatriba. Espero haya sido enriquecedora y que podamos a partir de este momento pues tener una conversación muy amable, responder las preguntas que sean necesarias, no sin antes agradecerles la invitación y decirles que aquí tienen un ministro, esté yo en el gobierno o no, siempre las fuerzas tendrán un amigo de corazón y que saldrá con la frente en alto a hacerla respetar. Muchísimas gracias. Doctor Lucena, muchísimas gracias por su intervención, y creo que usted cierra y me da pie antes de darle la palabra a quienes están levantando la mano. Usted menciona antes de terminar, esté en el gobierno o no esté en el gobierno. En las últimas 2 semanas en los medios de comunicación hemos visto titulares: se va el ministro del deporte. Incluso ya mencionan al doctor Guillermo Herrera, ex viceministro de Vivienda, como su posible sucesor. ¿Qué hay de cierto en eso, doctor Lucena? Mi querido coronel, pues yo creo que los ciclos se van cerrando, los ciclos van llegando. Hace unos meses yo tuve una charla con el señor presidente. Hace un año tuve una dificultad de salud
y les cuento acá, pues porque eso ya lo tuve que decir en los medios, yo perdí la audición completa del oído izquierdo, algo que se llama hipoacusia súbita. Tuve 6 meses donde los médicos le dan a uno ese compás de espera a ver si uno recupera la audición. Desafortunadamente, hoy digo afortunadamente, porque todas esas dificultades a uno lo enseñan, siempre está en una enseñanza detrás. Yo no recuperé ni un por ciento la audición en el oído izquierdo, repito. Entonces, debo operarme, debo hacerme algo que se llama un implante coclear. Eso no es que sea una operación difícil, pero pues necesita tranquilidad, necesita espacio familiar. Entonces, pues he hablado con el señor presidente desde hace unos meses, le dije que en algún momento yo sentía que ya había cumplido mi ciclo, habíamos cumplido. Quiero decirles acá que el plan de gobierno que se generó en su momento frente al deporte con el presidente Duque, lo hemos cumplido en un 100% a hoy. Entonces me siento muy satisfecho con la labor. He sido un defensor siempre, no solo de los deportistas, de la institucionalidad de este gobierno. Esperaremos qué decide el señor presidente. Por ahora, pues yo sigo ejerciendo funciones, pero cualquier cosa o cualquier decisión que se tome, estaremos para respaldar siempre a estos atletas que, además de ser mis amigos, pues son los mejores referentes que tiene Colombia. Pues muchas gracias, doctor Lucena, y creo que usted le ha entregado al país 4 años de trabajo en defensa del deporte y en apoyo a nuestros deportistas desde el 2018 en Coldeportes y a la fecha en el Ministerio del Deporte. Yo voy a darle la palabra a varios miembros de las tertulias que están levantando la mano y que han escrito aquí en el chat y que tengo las preguntas, así que les ruego ser breve. Iniciamos con el señor coronel Carlos Enrique Martínez Caballero. Adelante, señor coronel Martínez, con su pregunta. Señor ministro, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Quisiera hacer una pregunta en 3 fases. La primera, el 51.2% de nuestra población son mujeres, el 48.8% son hombres. ¿En qué nivel porcentual dejaría usted el ministerio en cuanto a la participación de toda la sociedad colombiana desde estos 2 niveles o estos 2 géneros en un trabajo permanente del deporte, o sea, involucrados directamente en el deporte colombiano? Segunda pregunta es, siempre hemos sabido que las personas que sobresalen, los deportistas que sobresalen, han sobresalido más por el esfuerzo individual y el apoyo que han tenido de ciertas empresas o de ciertos países que los visualizan y los proyectan. ¿Cuándo nuestro Ministerio de Deporte, podríamos decir, puede elevar a nuestros deportistas a unas posiciones de talla mundial donde sepamos que han sido apoyados, patrocinados y impulsados por el Ministerio del Deporte? Muchas gracias, señor ministro, por sus respuestas. Muchas gracias, doctor Carlos, por su pregunta. Lo primero, y es paradójico, mire, hoy en lo que tiene que ver con el deporte, en los temas de género, y hemos tratado de subirlo, el sector a nivel dirigencial, a nivel de ministerio, a nivel de lo que tiene que ver con el Sistema Nacional del Deporte, está en una proporción aproximada entre 60 hombres, 40 mujeres. Pero mire lo siguiente, cuando usted mira, solo miremos medallas olímpicas, miremos medallas de oro olímpicas. Solo tenemos un hombre con medalla de oro olímpica, que es Óscar Figueroa, y tenemos en mujeres a Mariana Pajón, doble medallista, tenemos a María Isabel Urrutia, medallista, y tenemos a Catherine Ibarra. Cuando usted mira el deporte panamericano, a nivel de conjunto, deportes de conjunto, que normalmente nosotros difícilmente clasificamos a Juegos Olímpicos en deportes de conjunto, y nos vamos a los Juegos Panamericanos de Lima del año 2019. Tuvimos medalla de oro femenina en fútbol, medalla de plata femenina en voleibol, medalla de bronce en rugby femenino. Únicas medallas de deporte en conjunto. Eso se tomó como diagnóstico para lo que nosotros estamos haciendo y dejando, y me permite concatenarlo con su segunda pregunta. El apoyo del Estado. El apoyo del Estado, evidentemente, en un país donde hay tanto talento, nunca será suficiente, y eso tengo que decirlo. Yo quisiera que este ministerio, lastimosamente por pandemia y otros problemas,
no se va a poder, pero que quedara con 1 billón de pesos de presupuesto. ¿Cómo funciona ese presupuesto? Nosotros le damos recursos al Comité Olímpico Colombiano y al Comité Paralímpico Colombiano para todo lo que se llama el ciclo olímpico, que dura 4 años. Usted sabe que cada 4 años se hacen Juegos Olímpicos, de la misma manera panamericanos, de la misma manera centroamericanos, etc. Esos recursos se entregan con base en un plan de desarrollo de las federaciones. ¿Dónde viene el problema? Acuérdese que el Sistema Nacional del Deporte tiene federaciones, ligas y clubes. Cuando nosotros le pedimos a las federaciones su plan de desarrollo, ellas deberían, y aquí hago un deberían en mayúsculas, pedirle un plan de desarrollo a sus ligas. El Ministerio ni Coldeportes en su existencia le pueden dar recursos a las ligas, no está en la ley. Quien debe darle recursos a las ligas son los departamentos, o en los casos donde los municipios, caso Bogotá, que tiene ligas propias, es quien debe generar esos recursos a las ligas. Y las ligas a su vez deben fomentar los clubes, y los clubes a su vez deben fomentar las escuelas. Entonces, ¿dónde viene realmente el problema del patrocinio, por así llamarlo, o del auspicio estatal? Viene allá abajo, viene en las escuelas, clubes y ligas. Cuando usted ve que una liga en un municipio es muy fuerte, o en un departamento es muy fuerte, eso se refleja inmediatamente en la federación y por supuesto en los resultados. Viendo ese fenómeno, creamos un programa que se llama Talentos Colombia. Talentos Colombia está en este momento en los 32 departamentos, en más de 110 municipios, buscando ese relevo generacional con recursos directos del Estado. Es decir, yo simplemente voy al instituto departamental, soy como ministerio el que le digo cómo debe hacer ese desarrollo y le llega el recurso directamente para el fomento de esos nuevos talentos. ¿Qué es lo que me sueño yo? En la próxima ley del deporte va a quedar como artículo el desarrollo de Talentos Colombia con un presupuesto fijo, para que este no sea un programa de gobierno, sino sea un proyecto de Estado, y que no pues, puedan aquí llegar a utilizar esos recursos en lo que no es. Entonces, reflexión frente a esta pregunta. Hicimos el programa Talentos Colombia para auspiciar a nivel municipal los talentos y que ellos puedan tener recursos. Y 2, frente a la pregunta de género, es desigual, un 65-35, un 60-40 en lo que tiene que ver con la administración del deporte, pero no sucede lo mismo hoy con los resultados desde el punto de vista olímpico, en el caso específico de medallas de oro y de deportes de conjunto. Muy bien, en el chat escribe el sargento primero Nelson Morales. Primero que todo, agradecerle por dedicarnos este espacio a los veteranos. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué programa se ha adelantado o se viene desarrollando desde su ministerio para la Federación Colombiana Deportiva Militar? Gracias al sargento Nelson. La verdad es que funciona como una federación del Sistema Nacional del Deporte. A nosotros nos pasan un plan de desarrollo, aunque hay un presupuesto que también da el Ministerio de Defensa para esa federación. A nosotros nos presentan un plan de desarrollo, y sobre esa base nosotros podemos entregarle recursos en diferentes disciplinas deportivas o en eventos que vayan a participar. Aquí, ¿qué he visto yo? Y es muy buena la pregunta. Que si nosotros desde la fuerza pública, en el caso desde la Federación Militar, pudiéramos auspiciar aún más la carrera, y por eso la ley del deporte es importante, porque ahora el deporte va a ser considerado como profesión, es uno de los artículos que va en la ley. Si nosotros pudiéramos generar dentro de la fuerza pública que se auspiciara muchísimo más el deporte, y que de esa manera pudieran hacer un tránsito de la Federación Militar a las federaciones olímpicas, cuando hubiera un número más nutrido de deportistas, estoy seguro que los resultados cambiarían mucho. Estoy seguro que tendríamos muchísimo mejor resultados,
porque definitivamente cuando en la fuerza se le da la prioridad al deporte y después eso se complementa con la fuerza que nosotros podamos hacer desde el ministerio, pues evidentemente los resultados serían muchísimo más grandes. Yo conozco, solo por dar un ejemplo, el atleta Palomeque, por ejemplo, que está ahorita en los 400 con Anthony Zambrano. Esos deportistas, por supuesto, han hecho su tema militar, pero muchas veces por falta de apoyo tienen que recurrir a irse al deporte convencional o viceversa. Incluso hemos tenido casos donde prefieren optar muchos deportistas por irse digamos, cuando prestan servicio, mantenerse en la fuerza y no seguir con el deporte. Aquí el gran llamado, sargento, y es una cosa que yo tenía pendiente de hablar con el ministro Molano, es de qué manera podemos fortalecer la Federación Militar y complementarla mucho más con el ciclo olímpico para tener mejores resultados. Muchas gracias, señor ministro. Señor sargento Luis Arturo Quincosis, está abierto su micrófono. Adelante, por favor, con su pregunta. Adelante. Bueno, muchas gracias y un cordial saludo para el señor ministro del Deporte, Ernesto Lucena Barrero, para todos los veteranos reservistas de la Fuerza Pública. Más que una pregunta, yo quiero hacerle una respetuosa sugerencia al señor ministro. El doctor Iván Duque Márquez, el año pasado en una tertulia centenaria, se comprometió a realizar un taller construyendo país con los veteranos de la Fuerza Pública. Entonces, pues, mi respetuosa sugerencia, señor ministro, a ver si usted intercede con el señor presidente Duque para que se haga efectivo este taller construyendo país con los reservistas veteranos de la Fuerza Pública, que tenemos muchas inquietudes para trasladárselas directamente al presidente de la República. Muchas gracias. Claro que sí, con muchísimo gusto. De hecho, nosotros, pues se suspendieron los talleres Construyendo País. Ahora se están haciendo una versión hasta unos días antes de que se agravara, digamos, el tema de la pandemia durante este año, y después, pues con los temas que hemos vivido últimamente, algo que se llamaba los talleres de reactivación económica. Me comprometo a llevar ese mensaje, por supuesto, hoy mismo lo hago y espero que muy pronto lo podamos realizar. Sí, ese tema es muy importante, señor ministro. Creo que fue una de los compromisos del señor presidente en la tertulia centenaria en la que participó, y que hoy la Reserva activa, y más en este contexto en el cual estamos viviendo hoy día de desestabilización, de pérdida de la institucionalidad del país, creo que convendría muchísimo sus buenos oficios ante el señor presidente para que esto se pueda dar. Sé que el señor ministro Molano también lo está haciendo, pero creo que es muy importante de su parte tener también este apoyo, señor ministro. Y en esa misma orden de idea quisiera aprovechar antes de pasar con algunas otras preguntas que están en el chat. Cali ha sido caracterizada por ser una ciudad cívica, por ser una ciudad deportiva. Los Juegos Panamericanos en los años 70 creo que marcaron la ciudad de manera muy positiva. El deporte es un elemento fundamental de la sociedad caleña. Y aquí ha habido un buen ejemplo de cómo quitarle a la violencia, cómo raparle a la violencia esa juventud que en algún momento está ociosa y está por allí dispersa y que puede ser captada precisamente para todos estos fenómenos delictivos, y hoy particularmente para la mal llamada protesta social. La Fundación Delirio ha hecho un trabajo impresionante en la última década, utilizando y abriendo oportunidades a jóvenes, particularmente del distrito de Agua Blanca, de comunas vulnerables, y trasladando esa fogosidad juvenil que puede ser mal encausada para actividades ilícitas a una actividad como la salsa.
y hoy tenemos a cientos de bailarines que les garantizo que ninguno de ellos hoy hace parte de estas llamadas primeras líneas. Yo creo que a través del deporte, señor ministro, podría hacerse algo muy similar. Yo he tenido la oportunidad de estar allí en los sitios de los bloqueos y conversar con estos jóvenes, pero lo que ve uno como característica de muchos de ellos, y no estoy hablando de quien sale a marchar pacíficamente, a protestar pacíficamente, sino aquellos que están generando los bloqueos en diferentes lugares de la capital del Valle del Cauca. Y me he puesto a conversar con ellos y lo que encuentra uno es unos muchachos caracterizados por el ocio, por el consumo de drogas, por el dinero fácil, y que seguramente están allí, como ya se ha probado en los últimos días, el que son pagados por grupos delincuenciales a los cuales se les ha incautado ya cerca de 1.040 millones de pesos que iban a ser distribuidos en estas zonas. En ese sentido y con ocasión de esta situación que estamos viviendo, señor ministro, desde el punto de vista del deporte, yo sé que usted ya habló de un tema de ciclos cumplidos, pero usted es una persona que le asiste una responsabilidad muy importante y como deportista lo mencionaba, la disciplina, el orden, el compromiso. En ese sentido, ¿qué se debería hacer en lo que queda de su paso por el ministerio y lo que debería hacer su sucesor en ese sentido, particularmente en ciudades como Cali, donde hoy estamos viviendo el fenómeno que le comento? Pues hay algo que es fundamental, mi coronel. Uno obviamente quiere la reactivación económica a través de los escenarios deportivos, que son muy importantes, pero es que aquí hay una responsabilidad que históricamente se ha abandonado. Yo hago una crítica muy grande a la ley 181 en ese sentido. Es que Coldeportes existió en las regiones, yo creo que todos ustedes se acuerdan. Aquí había Coldeportes Santander, Coldeportes San Andrés, Coldeportes. Entonces en el año 81, en el año 95, perdón, en la ley 181, se dice vamos a descentralizar, por lo tanto se crearán los institutos departamentales del deporte. Muy bien pensado. Pero cuando tocaba entonces financiarlos, entonces ahí sí, qué dolor de cabeza. Y aquí voy a decir otra cosa. Cuando tenía que entregarse el deporte, era, perdóneme la expresión, era y así lo veo yo con todo respeto, era un premio de consolación para los partidos perdedores. Y lo digo a nivel nacional, y lo digo a nivel regional, y lo digo a nivel municipal. Yo llevo 2 años diciéndole, 1 año pues a los nuevos gobernadores, 1 año y medio a los nuevos alcaldes, el deporte no es un fortín político, el deporte es un transformador social, así tiene que verse en recursos, pero también en la dirigencia. Entonces, por muchos años, desde que se fue Coldeportes de las regiones, el deporte en esos barrios, por ejemplo, usted menciona Agua Blanca, que es un barrio tan importante en la ciudad de Cali, pero la Comuna 13, por ejemplo, en Medellín, solo por mencionar algunos, Ciudad Bolívar en Bogotá, pues quedaron en manos de pronto de personas que no les interesaba fortalecer el ecosistema deportivo de transformación social. Y entonces los recursos no llegaban y por lo tanto usted ve tantos ejemplos de personas altruistas, caritativas. Por ejemplo, tengo el caso de un señor que se llama Willington Cano en la Comuna 13 en Medellín, que lleva más de 20 años trabajando en los temas de fundaciones, en los temas de cómo recuperar los niños y sacarlos de la delincuencia. Entonces, ¿cuál es el gran problema que tiene hoy el sistema? Que yo veo que muchos institutos departamentales y municipales no están comprometidos con la transformación social. Nos piden recursos para infraestructura deportiva, pero no se meten ahorita en el tema de lo que usted está diciendo perfectamente, y es cómo llegamos a crear programas que incentiven a los jóvenes a estar por fuera de la delincuencia y más bien en objetivos culturales de recreación y deporte. ¿Qué tiene que hacer mi sucesor? Evidentemente seguir con ese discurso. No se puede obligar porque los recursos son de ellos, pero sí se puede motivar a abrir la discusión en foros para que todo esto se siga haciendo. Muchas gracias, señor ministro. Carlos Alberto Sánchez Montenegro, su micrófono está abierto. Adelante con su pregunta, por favor. Active su micrófono. Adelante. Buenas tardes, señor ministro, al medio Soldado Profesional en Uso de Buen Retiro.
Carlos Alberto Sánchez del 2020. Y un saludo ahí para todos los miembros de la reserva. Muy bueno, quería preguntarle, ya que pues uno sale con dolencias, los hijos, nuestros hijos, sí podrían acceder a los servicios de lo del deporte. Lo que pasa es que entré tarde a la reunión. Gracias, muy amable. Carlos, claro que sí. A ver, habría que, y con mucho gusto le pueden compartir mi contacto. Nosotros tenemos programas de formación por todo el país, dependiendo de la ciudad donde esté, de la liga a la que pertenezca y de la disciplina deportiva. Podríamos mirar la vinculación al proceso de Talentos Colombia, como lo mencionaba anteriormente. A mí muchísimas veces me recomiendan hijos de personas que tienen talento en diferentes disciplinas. Nosotros le hacemos todo el proceso de medición metodológica y sobre esa base, claro que se puede acceder a apoyo. Entonces, mi querido coronel, si usted quiere compartir mi celular, yo no tengo ningún problema en que lo tenga, porque me parece fundamental tener esa conexión directa. Gracias, señor ministro. Vamos a darle el contacto al señor soldado Carlos Alberto Sánchez Montenegro para esos efectos. Y pregunta al señor capitán Jorge Arturo Rodríguez. Mencionó usted, señor ministro, el tema de corrupción y particularmente el del desvío de recursos que deberían ir al deporte. Ya lo vimos en casos como emblemáticos como el FIFA Gate, donde se perdió esa confianza que usted menciona, ese optimismo que usted menciona y que seguramente se debe traducir en empleos. ¿Cómo es la situación hoy, particularmente al interior de los recursos que se direccionan por parte de los gobiernos nacional y departamental y municipales para el deporte? Es tanta la característica de la corrupción en esos casos como en otros sectores del gobierno, o cómo está en ese momento en la confianza y el optimismo en el buen uso de los recursos. Mi capitán Rodríguez, muy buena su pregunta y quiero decirle que hoy por hoy, lo primero cuando uno llega a una institución pública, además de que todo el mundo puede entrar al SECOP 2 y mirar los contratos que tiene cualquiera de las entidades y hacer una veeduría, incluso los derechos de petición, pues eso es fundamental. Mucha gente no lo hace incluso porque no conocen cómo funciona. El deporte, y por eso yo, y perdónenme que sea tan claro, lo decía anteriormente, como se convertía en un fortín, un premio de consolación y un fortín político, pues ustedes saben lo que sucede alrededor de la infraestructura, no solo de la deportiva, sino de otros tipos de gestiones. Evidentemente ha habido casos de corrupción por todo el país, elefantes blancos. Antes de que yo llegara, ¿no? Y esto puede venir de hace unos 20 años atrás, era muy fácil entrar y ver cómo se dilapidaban los recursos de las placas polideportivas, se hacían gestiones desde el gobierno nacional, de pronto nunca se construían. El caso más emblemático para mí es el de los Juegos Nacionales de 2015, repito, ese fue una daga en el corazón al deporte nacional, porque no solo no construyeron los escenarios que tenían que hacer, sino que destruyeron los que había. Es que cuando usted mira lo que pasó, y es que la pregunta a mí me pone a hervir la sangre, porque cuando pienso en esos juegos, yo que participé en unos juegos nacionales, pues le duele a uno mucho ver cómo destruyeron el tejido social de Ibagué y de gran parte del departamento del Tolima. ¿Y cómo hacen? Pues simplemente, la manera como todos sabemos, unas licitaciones dirigidas, unas interventorías cómplices y unas promesas que nunca llegan, y por supuesto el que sufre o los que sufren son los miembros de la ciudadanía. ¿Qué hemos hecho nosotros? Primero, puertas abiertas para los deportistas. Los mejores veedores de la infraestructura deportiva, de los programas, son ellos mismos. He pedido a cada una de las regiones que los deportistas insigne, por ejemplo, Catherine Ibargüen en el Urabá antioqueño, específicamente en Apartado, es la veedora de un gran centro deportivo que vamos a hacer allá. Allá se entregó la pista a Catherine Ibargüen
con todas las especificaciones internacionales, y gracias a Dios en esta gestión hasta ahora, por esa transparencia y porque, repito, mire, yo fui deportista, yo llevo eso en la sangre. Para mí que ellos conozcan en qué se invierten sus recursos es lo más importante, sea para infraestructura o sea para desarrollo deportivo. Y cada vez, por ejemplo, en las interventorías que ustedes saben que son fundamentales en una obra, no hemos permitido, o por lo menos no es mi visión, que la interventoría la haga el mismo municipio. Si se le entregan los recursos de obra a un municipio, la interventoría la asigna el ministerio. Hoy por hoy en obras que estamos haciendo, nosotros somos los que asignamos las interventorías y estoy muy contento de ver que hoy llegan entre 30 y 40 participantes a todos estos procesos. Así que pues uno no puede decir que de pronto no haya gente inescrupulosa que esté tratando de hacerlo, pero en lo que a mí concierne, la mayor validez es que nuestros deportistas hoy son veedores de mi gestión. Muy bien, señor ministro. El jefe técnico Ernesto Ramírez pregunta, señor ministro, ¿qué pasó con la Copa América? ¿Qué detalles nos puede comentar acerca de la pérdida de la sede? Al tocayo Ernesto, pues mire, veníamos de un aplazamiento de un año por el tema de COVID. Veníamos muy bien, ya listos para realizarla, incluso pensando en los temas de aforo. Ustedes vieron que hoy el Ministerio de Salud ya aprobó un aforo. Nosotros esperábamos tener un aforo entre el 25 y el 30% para la Copa América e irlo incrementando hacia la final, dado que Barranquilla, los indicadores que hoy daban para tener casi en la final un 50% de público. Empiezan los temas de los problemas sociales, las protestas, y tuvimos dos partidos que fueron para nosotros muy complejos en la ciudad de Barranquilla, ustedes lo recuerdan, el de River Plate y después el de Atlético Mineiro, donde desafortunadamente, hay que decirlo así, unos vándalos, porque aquí no había ningún tipo de protesta pacífica, aquí no eran personas con carteles alrededor de los estadios diciendo que no se jugara al fútbol, que tenían objeciones con el fútbol, sino que simplemente la información que yo tengo por parte de la alcaldía y de las autoridades de la ciudad de Barranquilla es que gente que vino incluso de otros departamentos fue específicamente a alterar el orden público de los partidos, con tan mala suerte para nosotros que los gases lacrimógenos y la brisa, hay que decirlo, no nos acompañó ese día. La brisa hizo que los gases se metieran a la cancha. Y súmele otra cosa, los juegos se hicieron en el estadio Romelio Martínez, que los que lo conocen saben que queda en la mitad pues de un barrio, no está digamos, tan aislado como el Metropolitano, y entonces eso hizo que entraran los gases. Esas imágenes le dieron vuelta al mundo. Hubo también una gran campaña internacional, como ustedes lo vieron en estos días, en contra del Estado colombiano, en contra de nuestra policía, que de algún modo hicieron que Conmebol hablara con los países, y muchos países en algún momento dieron no sentirse tranquilos de jugar en Colombia, y eso es realmente lo que sucede. Entonces, pues fue lamentable, yo tengo que decirlo, que aunque no era un tema que me correspondía a mí desde el punto de vista ni de salud, ni desde el punto de vista de seguridad pública, sí es muy doloroso ver que por unos pocos nosotros tuviéramos que pedir un aplazamiento. Ahora nosotros, con la firme convicción de que esto iba a irse amainando, le pedimos un aplazamiento a la Conmebol. Muchos dijeron que fue una locura haber pedido un aplazamiento porque en noviembre no podrían venir los jugadores internacionales, pero el argumento mío ahí sí fue muy deportivo y dije, pero es que a un año del Mundial también sería muy bueno hacer una Copa América con los jugadores de Liga Nacional, porque hoy lo que estamos viendo es que el recambio en muchas de las selecciones no se está viendo, y por lo tanto podría ser una Copa América que, aunque ausente de las figuras internacionales, en noviembre sí se le hubiera podido dar la oportunidad a esos jugadores de liga local. Eso fue lo que sucedió. Hoy nosotros creemos que lo mejor hubiera sido aplazarla definitivamente para otro mes, porque parte de la reactivación económica venía también con ese aforo. Y el ministro de Salud estaba seguro que
que hacia el mes de noviembre íbamos a poder tener tanto Argentina como Colombia aforos superiores al 60%. Señor ministro, pregunta al señor mayor Luis Humberto García. Hoy tuvimos más de 27.000 casos de COVID. ¿Cree usted que la presencialidad en los escenarios deportivos sea una realidad a corto plazo? Mi mayor, gracias por la pregunta, aunque es una pregunta muy técnica y más del resorte del Ministerio de Salud. Lo que yo he podido conversar con el ministro es que el indicador que ellos miran hoy es el indicador de prevalencia o seroprevalencia, como se le conoce, y municipio a municipio, eso lo que al final trae es que ya exista una inmunidad de rebaño. El Ministerio de Salud ha hecho un trabajo muy juicioso en saber cuáles son los municipios que podrían resistir, digamos, aforo, hablando únicamente de eventos deportivos. Claro que la resolución expedida hoy, la 777, tiene unas consideraciones en cuanto al nivel de utilización de unidad de cuidado intensivo, que obviamente también tienen que entrar a mirarse. Por lo pronto, nosotros desde el sector pues cumpliremos la resolución, pero acuérdense que aquí también los alcaldes juegan un rol fundamental. Si en determinado momento el alcalde también ve que por algún motivo no se va a realizar el evento, pues tiene la autonomía para hacerlo. ¿Qué creo yo? Que este mes, dado lo que todos conocemos, ese pico tercero con ese pico cuarto se unió y obviamente pues algunos eventos definitivamente no podrán tener los aforos esperados, pero tenemos que entrar a evaluar el impacto también económico que empiezan a generar en diferentes ciudades, repito, que ya tienen esa prevalencia para poder sacarlos adelante y darle reactivación económica y empleo a muchas personas. Muy bien, señor ministro. Vamos a ir con una última pregunta, teniendo en cuenta que estamos ya a pocos minutos del inicio de la transmisión del partido de Colombia. Y la pregunta es del soldado profesional Andrés Segura Quintero, quien menciona lo siguiente. ¿Qué se ha desarrollado, señor ministro, desde la cartera a su cargo para la población discapacitada de la fuerza pública y cuáles son los medios o canales para acceder a esos programas en caso de que existan? Mi coronel, ¿me repite el nombre, por favor? Sí, es el soldado profesional Andrés Segura Quintero. Bueno, al soldado profesional Andrés, quiero decirle lo siguiente. Nosotros, y eso me lleva a contestar una pregunta anterior, para que todo lo tengan claro acá, el apoyo del ministerio en recursos a la Federación Militar es de 335 millones en este momento. O sea, lo que se dio para este año son 335 millones. Y eso lo concateno con la siguiente pregunta. En el caso de las personas en condición de discapacidad o con discapacidad, nosotros le decimos el conducto regular es a través, porque acuérdense que la Federación Militar tiene ciclo olímpico y tiene ciclo paralímpico en el caso de que sean deportistas de alto rendimiento. Si no lo son, y mire que yo tengo varios en el ciclo paralímpico que han venido de las fuerzas militares. Tenemos nuestro campeón Janier Torres, que viene del ejército y que acaba de ser campeón en levantamiento de pesas de lo que llaman para powerlifting. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos migran de la Federación Militar a la Federación Convencional, es decir, al ciclo paralímpico convencional, simplemente porque sienten que de pronto allí hay más apoyo. Nosotros lo que le decimos es, muéstrenos cuál es ese perfil, si es deportista de alto rendimiento en este caso, o si simplemente quiere arrancar una carrera deportiva en la cual nosotros lo vincularíamos inmediatamente a la federación respectiva y que pueda desarrollar. Ahí tengo que complementarle lo siguiente. Colombia el año pasado, y se sancionó este año, ya tiene todos los estándares a nivel internacional desde paralimpismo. ¿Qué quiere decir esto? Hoy por hoy no existen las federaciones paralímpicas como están en el convencional. ¿Qué quiero decir? Ustedes saben que en el convencional hay una federación de fútbol, una federación de esgrima, una federación de tejo, etcétera, etcétera.
Este año empiezan ya a consolidarse, gracias a esa ley que expedimos, las federaciones de cada una de las disciplinas deportivas paralímpicas. ¿Esto qué va a beneficiar? Pues preguntas como las de nuestro soldado profesional Andrés, que van a poder inscribirse en esas ligas, en esas federaciones y tener todo el apoyo del Estado. De todos modos, repito, puede mi coronel compartirle mi teléfono y con mucho gusto en lo que podamos apoyar, así lo asistiremos. Perfecto, muchas gracias, señor ministro, y simplemente quiero cerrar antes de que el señor coronel Prieto haga su cierre acostumbrado, y es tomando unas palabras de Rigoberto Urán ayer o hoy en los medios de comunicación, y cuando lo entrevistaban manifestaba lo que ha significado llegar donde están, el sacrificio, el compromiso, y mencionaba algo muy importante, dijo, aquí no nos han regalado nada. Creo que Egan Bernal también lo mencionó en su título anterior, donde le demostraba a los jóvenes particularmente y a la sociedad el sacrificio que significa poder llegar hasta donde han llegado. Menciono esto porque yo creo que el manejo de la comunicación, particularmente en los últimos tiempos y en los últimos meses, el de destacar a una juventud trabajadora, una juventud deportista, una juventud como Mariana Pajón, como todos nuestros deportistas, incluso estos deportistas paralímpicos, pienso que ha faltado ese manejo de comunicaciones. Hemos perdido espacio en las redes para multiplicar mensajes positivos, invitando a que la gente se sacrifique, tenga compromiso y no simplemente esté en un lugar pidiendo y exigiendo que le entreguen cosas sin ningún tipo de esfuerzo a cambio. Ese es simplemente un comentario, señor ministro, que creo que es importante hacerlo llegar a instancias suyas donde tenemos mucho por mostrar de nuestra juventud deportista colombiana. En el Valle del Cauca particularmente, la ciudad de Cali, lo digo porque mi hija fue futbolista, selección Cali, selección Valle, con eso obtuvo una beca a irse a estudiar y a jugar a Estados Unidos, y uno veía el entorno de estas niñas con unas carencias impresionantes, no solamente económicas, no solamente académicas, sino unas carencias familiares muy complejas. Y creo que de ahí hay que rescatar mucho y empezar a colocar esos ejemplos y mostrar esos ejemplos en las redes y mostrar esos ejemplos a través de todos estos medios de comunicación, que es importante hacerlo, porque de no hacerlo, créame, señor ministro, que la juventud que se está yendo hacia el ocio, hacia el consumo de drogas, es muy fuerte. El deporte es un antídoto contra el consumo de drogas. Entonces, si esto no se trabaja, seguramente vamos a perder generaciones de juventudes que después van a crecer y pues las consecuencias van a ser funestas para la sociedad. Ese es mi último comentario, señor ministro, con respecto a lo que normalmente estamos viendo y viviendo, particularmente en esta capital deportiva de Colombia. Adelante, señor coronel Prieto. Señor ministro Ernesto Lucena, agradecerle infinitamente su presencia esta noche en nuestra tertulia centenaria. Me siento orgulloso de ver el cargo que ocupa, el trabajo que ha adelantado y mucho más orgulloso de saber que somos cercanos por la misma institución a la que pertenecí durante tanto tiempo y de la cual usted hizo parte cuando tuvo la oportunidad de adelantar el curso integral de defensa nacional. Nos sentimos altamente complacidos y orgullosos por la dedicación de su tiempo en esta noche, así como por la masiva participación de miembros de la Reserva Activa, sin distingo de grados ni fuerzas, al igual que muchos amigos de las instituciones, representados en los 3.601 personas inscritas en nuestra plataforma, número que cada semana crece y crece, haciendo de estos espacios virtuales una actividad muy interesante para los veteranos. Dos comentarios finales. Reiterar nuestro agradecimiento por esta tertulia, por haber sacado el espacio dentro de su congestionada agenda e invitar a todos los asistentes para que nos acompañen la próxima semana, el jueves 10 de junio a las 7 de la noche,
donde tendremos como panelista al representante de la Cámara, Cristian Munir Garcés Aljure, con el tema impacto del COVID y el paro nacional de las elecciones 2022. Una feliz noche para todos y por favor cuidémonos mucho. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, mi querido coronel, y pedirle excusas a mi teniente Farfán, que creo que no le reconocí la voz en momentos de la charla. Cerrar con esto, y creo que es muy importante lo que decía usted antes de que nos vayamos a ver el partido. Ayer estuve con Rigoberto Urán, el fin de semana estuve con Mariana Pajón, este fin de semana estaré con Egan. Ellos han sentido una presión inmensa, incluso lo hablé con Falcao en su momento, porque ellos son grandes influenciadores. Si usted mira la cantidad de seguidores que tienen en redes sociales, pues son grandes influenciadores. Y qué triste es ver lo que les ponen cuando no toman una posición. Mariana estaba muy asustada, incluso amenazas de muerte. El mismo Rigoberto ayer me decía, hombre, estoy tan decepcionado que si uno no toma una posición para un lado o para otro, entonces ya amenazan con destruirme los locales comerciales. Usted tiene toda la razón, hay que salir, hay que hablar de la disciplina. Él lo dijo ayer en una entrevista en RCN, a nosotros no nos han regalado nada, esto se gana es con esfuerzo, con disciplina. Ese es el mensaje que tenemos que llevar, pero también entenderlos un poco. Nada que los distraiga en este momento de sus carreras, porque usted sabe que las redes sociales, y lo voy a dar un caso de ayer, la tenista Osaka se retiró del Roland Garros simplemente porque no tuvo el manejo mental de medios y redes sociales. Una joven con tanto futuro, la número 2 del mundo, y simplemente no aguantó la presión porque tomó posición en algún momento. Entonces, si bien es cierto, nuestros deportistas tienen que llevar mensajes, también tenemos que entenderlos que cuando no lo hacen es porque muchas veces el costo de hacerlo distrae con altísimo precio lo que pueden estar buscando para el país o para sus futuros. Pero créame que yo estoy en ello. Como ministro, pues he tratado de levantar la voz, pero tratar también de que los deportistas se mantengan en ese capullo, porque en momentos de tanta polarización lo que podemos hacer es un efecto contrario y de pronto desmotivarlos. Entonces, créame que me queda mucho su comentario y vamos a ver de qué manera podemos trabajarlo. Muchísimas gracias a todos, les mando un abrazo y que viva Colombia hoy, por favor, con nuestra selección. Así será, señor ministro. Muchísimas gracias a usted, a todos los miembros de las tertulias centenarias por haberse congregado nuevamente en la noche de hoy, acompañarnos en esta tertulia. No falten el próximo jueves y cuídense mucho, por favor. No olviden el autocuidado, el tapabocas, la vacunación y, por supuesto, el que le hagamos mucha fuerza a nuestro seleccionado nacional en la noche de hoy. Buenas noches para todos. Cuídense mucho.